Hola mis gamers, yo soy Galmart y hoy visitamos a nuestros amigos de Arcano. Y antes de continuar con el video, mis amigos, te recomiendo que visites la tienda de nuestros amigos de Hans, donde vas a poder encontrar consolas como la flamante Nintendo Wii, la Nintendo Switch, la PlayStation 4, el modelo FAT, el modelo Pro, la PlayStation 5 también. Para toda la comunidad de Xbox también tiene los nuevos modelos, la serie S, la serie X, que también es bastante buscada, y amplio stock de videojuegos nuevos, de segunda, bastante repertorio de mandos, nuevos lanzamientos. La verdad que todo lo que quieras buscar lo puedes encontrar aquí. Y todo con absolutamente garantía y acepta todas las modalidades de pago. Y es más, si vas de parte de este colaborador, te pueden dar tu regalito también por tu compra. Así que puedes ubicarlos en Polvos Azules, el primer piso, pasaje 22, tienda 4041. Ahora sí, continuemos con el video, mis amigos. ¿Qué tal, mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmart semana a semana en su programa, realizando incursiones, visitas y buscando mejores ofertas en cuanto a consolas y videojuegos. Y el día de hoy vamos a irnos al Callao a visitar a nuestros amigos de Arcano y les voy a explicar por qué, quiénes son ellos o qué es lo que hacen. Ellos hacen cajas custom, cajas personalizadas de alguna edición de colección que de repente no exista en el mercado, o simplemente estés buscando cajas para tus consolas o videojuegos que a través del tiempo se han hecho demasiado costosas y están a un precio demasiado elevado. Yo tengo muchos videojuegos retro en mi stock, pero conseguirlos en caja hoy en día son un poco difíciles de conseguir. Y la verdad que los precios son también demasiado altos, el poderlos también buscarlos o adquirirlos. Así que el día de hoy descubrí que nuestros amigos de Arcano hacen esa caja a medida, incluso con manual, con el póster, con el case interior. Así que vamos a visitarlos el día de hoy para ver el tipo de trabajo que ellos realizan y si es que en realidad vale la pena poder comprar este tipo de productos. Así que no vamos a perder el tiempo y vámonos para el Callao, donde están nuestros amigos de Arcano. ¡Vámonos para allá! Y bien, mis amigos, ya me encuentro aquí en el negocio de nuestros amigos de Arcano. Acá estoy con Henry. ¿Cómo estás, mi hermano? Hola, Martín, ¿cómo estás? Uy, la verdad que tu estudio, acá donde haces todo el diseño de las cajas, la verdad que estoy impresionado porque incluso he visto cajas que no he vuelto a ver, ¿ah? Sí, hay cajas bien antiguas acá. Todo es vintage, pues, ¿no? Todo es cajas vintage. descontinuadas. Descontinuadas, pues, ¿no? Y sobre todo también un poco complicadas de conseguir porque si las consigues también son un poco caras, ¿no? Ahora, coméntame, Henry, ¿cuánto tiempo ya tienen diseñando cajas? Ya, bueno, yo tengo diseñando 20 años, ya llevo diseñando, pero recién Arcano se abre el año pasado. Arcano, o sea, mi hermano comenzó haciendo algunas cajitas para videojuegos y de ahí yo ya me dediqué, me dijo, oye, ¿sabes qué? Toma tú la batuta porque estoy con la chamba, y ahí es donde la página creció, pues, ¿no? Entonces, todas las cajas que ves acá son los diseños ya que yo empecé a tomar. Y varios pedidos, pues, ¿no? Varios pedidos. Sí. Y coméntame, Henry, ¿solamente haces cajas de consolas? ¿Qué es lo que trae la caja de la consola o haces aparte otro tipo de cajas? Ahorita hacemos todo lo que son las cajas para lo que son las consolas, todo lo que es retro. Viene la caja grande, la caja de exterior, viene el Tecnopor interno y viene todo lo que son los manuales que era de época, pues, ¿no? Cada uno en la Super, lo que venía con sus manuales, suscripciones de época, pósters. Ah, viene, o sea, todo completo. Claro, tratamos no viene solamente el manual. No. Tratamos de buscar todo el material que hay en internet. Si no hay en internet, tratamos de comprar lo original y lo original ya de ahí vemos el tamaño, todo. Tal como para recordar aquella época, como ¿no? para recordar. Sí, y acá menciono algo, pues, porque es un poco complicado. Si yo me compro una Super Nintendo suelta, ¿no? O de repente alguna otra consola como una Nintendo 64, es complicado regalarle a alguien esa consola suelta, ¿no? Claro. Quedaría más impecable si la regalo en una caja, ¿no? Y también hacen de videojuegos, pues, ¿no? Claro, hacemos todo lo que son videojuegos de Nintendo, Famicom, Super Famicom, 64 japonés, Game Boy Color, Game Boy Advance y todo. Ya, entonces miren, chicos, vamos a ver algunos de los diseños que ellos hacen para que ustedes puedan ver y puedan hacer sus pedidos. Y miren, chicos, vamos a empezar con esta maravilla. Aquí tiene la caja de la NES. Incluso acá tienes también algo que me llama la atención, Henry. Este fue un diseño
de la caja de NES que nunca salió, ¿no? Nunca existió, pero miren qué buen diseño, ¿no? Como una edición de colección del videojuego Robocop de la Nintendo NES. ¿Cómo así te inspiraste, Henry, en hacer esta caja? Bueno, yo soy súper hincha de todo lo que son las películas de los 80. Robocop me pareció un peliculón. O sea, ni bien yo dije, la NES debió haber sacado un montón de películas o de juegos que salieron que fueron De taquilleros. ediciones de colección, Claro, pues, o sea, ¿no? debieron haber Ajá, salido. ¿Por sí. qué no salieron? Y este fue una de las que me gustó, pues, ¿no? Robocop. Así que hicimos una edición y también hubo como algo de 10, 12 clientes que lo vieron y lo llevaron, pues, ¿no? Sí. Hasta ahorita siguen llevándolo. Sí, claro, miren, o sea, todo el diseño, pero bien hecho de la caja. Y luego por acá, miren, ya vemos el interior. Ah, caray. Eso sí me interesa. Esto es justamente lo que estábamos hablando. Miren, ahí está todo el Tecnopor para poner la consola, el zapper, los cables, los mandos. Y justamente aquí Henry nos muestra todo el interior que viene, ¿no? Todos los manuales, ¿no? Donde incluimos un manual de lo que es la consola. El manual del zapper, ¿no? Hasta la ROP, si tienen Sí. alguno de la ROP también ahí Ahí tenemos está el la robotito, ROP. pues, ¿no? Y acá, como es una edición de Robocop, ya viene con póster de Robocop. Con su póster de Ujú. Robocop. Un miren. manual más grande y quisimos hacerlo como era OCP, lo más referencial A la OCP, a Ro- ¿no? Que de era la Robocop. empresa a la Claro, cual claro. crearon a Robocop, pues, Claro, ¿no? o sea, debió haber salido un manual algo parecido a este. ¡Qué buen servicio! Mucho mejor tal vez, pero hemos tratado de hacerlo. Sí, miren. Y todo lo que hables referente al manual chico, Al manual chico del, Sí, del juego, pues, ¿no? pero digamos que un poco mejorado Sí, y que claro. te da más esencia a lo que es el juego, pues, ¿no? Sí, miren, bien diseñado, ¿ah? Con buenos Ujú. acabados. Porque también esto también venía, creo. Sí, claro. Esa es la suscripción, pues, a, Ujú. a la revista Nintendo Power que salió allá en Estados Unidos. Miren, o sea, viene todo completo. Viene todo completo. Claro. Y ahora, hablando un poco de precio, Henry, ¿cuánto cuesta la caja de la Nintendo NES? Ya, completa está costando 140 soles. Así, Claro, toda completa con o sea, su Tecnopor. ¿Qué es lo que viene? Viene la caja, el Ya. Tecnopor y todos los manuales de acá. Y todos los manuales. Ojo que todo se hace manualmente, o sea, no tenemos un montón de stock, o sea, lo que pide el cliente, hacemos la caja. O sea, si yo te lo pido el día de hoy, ¿en cuánto tiempo ya me estarías 7 entregando? días. 7 en 7 días. Neta, me lo juras. Ajá, A 7 generamos días. una orden de compra donde dice, tipo una factura donde dice el nombre del cliente, la descripción del producto, lo que trae el producto, viene caja, Tecnopor, manuales, todo, el precio y el día de entrega. El día que tú estás pidiendo y el día de entrega. Y ese día lo entregamos. Pues, ¿no? Y si uno quisiera la edición de Robocop, Ya, esa cuesta 20 soles más porque viene esta cubierta. viene la cubierta. Ajá, esta viene la cubierta viene dentro de acá. dentro de ahí, Ajá. ¿no? Viene encima. Claro, Viene encima. Y luego, miren por acá, tiene de la Nintendo 64. Se va a poner interesante. Ah, Miren, sí. qué bonita. Esta es una edición que sacamos para venta la vez pasada, hace creo que 2 meses, y salió, se vendieron las dos, se fueron para provincia. Como nos gustaba bastante Pokémon, es la versión tipo la Pokébola. A ver, voy a sacar acá para que vean. Sí, claro. Ahí está, así. Y como era la versión japonesa, todo está en japonés. Ujú. Este también va a estar a la venta Y está a la venta con todo y la consola. con toda la consola. Ah, ya, con todo y la consola. Igual los manuales de Con todos los época. manuales. A ver, voy a sacar un poco para que vean. Manuales, manual de... Del expansion pack, claro, ¿no? expansion pack, el manual de la consola y más Y, pósters. y su póster, pues, Ajá, ¿no? y su los pósters póster. también están personalizados Sí, como miren, si fueran ¿ah? para... Miren, ¿no? Y ahí vienen con los Pokémon. Ajá, ¿no? igual, como es japonés, japonés todo. ¿Y qué precio tiene? ¿Y qué precio tiene Ya, este gente? esta consola la vamos a estar vendiendo todo en 300 soles. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! ¿What? Y luego pasamos por acá a la caja de la Super Nintendo. Muy buen diseño de la caja. Una caja un poco complicada de conseguir hoy en día. Y si la consigues, el precio es bastante alto, pues, ¿no? Pero acá lo puedes conseguir en Arcano. Miren, te puede diseñar la consola
de la Super Nintendo, incluso ahí esa era la que venía con el juego de Super Mario World, pues, ¿no? Sí, esta es una de las cajas que más me piden para acá y para provincia. Creo que todo el mundo tiene este juego El de acá. jueguito, pues, ¿no? Sí, viene así, ay, perdón. Tienen las artes de atrás también de la época. Viene todo, ¿no? Sí. Sí, viene todo. Y obviamente viene también con su Tecnopor, los Claro, manuales. viene todo, Tecnopor, manuales, lo ves por acá, sale por acá, Tecnopor. Y ahí está, miren. Ujú, igual adentro. Igual, Lo abro hasta todo. con el manual del juego, Sí, pues, el ¿no? manual del juego. Obviamente dije, si me estás llevando Mario, te pongo el manual del juego, obviamente. Claro. Pues, ¿no? Y ahí está el manual Ajá. de la consola, la Cosas. suscripción, el tema de la Ah. garantía, los pósters, ¿no? Ujú. Incluso los pósters. Ahora, coméntame, Henry, ¿cuánto está una caja de un Super Nintendo? Esta está 120. Es un 120 poco más chiquita, soles. sí. Todo completo como lo ves, 120. 120 está. soles. Miren, chicos, para que puedas guardar y conservar bien tu consola de Super y Nintendo. para decirte, Martín, la compra es en dos partes. O sea, tú en la orden de compra nos separas con la mitad y la otra mitad se paga al O sea, terminar el 60 trabajo. soles, 60 Claro, soles, 60 ¿no? soles y la otra al terminar. ya Y está. la otra al terminar. Claro, sí. ¿no? Ojo, y la calidad también se puede decir, del cartón es, Sí, cartón es muy corrugado. bueno. Y luego, miren, vamos a pasar por acá a ver esta maravilla, miren. Obviamente es una edición que nunca salió. Resident Evil. El mal está adentro de ti. Ese es un Nintendo. ¿No? Pero Pero, que sí, fue sí, mandada sí. a hacer, pues, Claro, ¿no? claro. Pero miren, o sea, también te puede hacer, aquí en Arcano, te pueden hacer, digamos, si tú eres fanático de Resident Evil y nunca viste una edición de colección de consola de PlayStation 2, miren, ellos te pueden mandar a hacer. Y no solamente de Resident Evil, puede ser de cualquier videojuego, De ¿no? cualquier videojuego que quieran se puede mandar a hacer. Ahora, aquí resalto algo que es el grado de creatividad que tienen para diseñar. Porque yo veo esta caja y pareciera como que sí existió, ¿no? Claro, ¿no? claro, O sea, obviamente. el diseño, o sea, es muy bien hecho porque pareciera que sí hubo esta caja, ¿no? En aquella Dices, época. oye, debe ser PAL, debe Ajá, ser sí, americana, claro. francesa, nunca Sí. vino acá. Ya no digas nada. Ya nos exhibiste. Ya. Claro, miren, todo el diseño de la caja que te hacen aquí en Arcano, ¿no? Y acá coméntame, Henry, ¿cuánto cuesta, ¿no? Mandarte a hacer el diseño de una consola, ¿no? Por ejemplo, de Ya. esta, de PlayStation. Digamos que una caja normal cuesta 80 soles. Ujú. Porque es más chica, obviamente, es menos cartón, menos tecnopor, entonces bajan los precios. Y por mi servicio de hacer el diseño estoy cobrando 20 a 25 soles máximo, dependiendo del diseño que sea. O sea, digamos unos 100 soles de repente. Claro, estará 100 aproximado. soles por ahí. Porque acá tú tienes, ahí como pueden ver en pantalla, tiene la de la PlayStation 2. Miren, Claro. miren el diseño, buena calidad. Esa, por ejemplo, ¿cuánto está? Ese está a 80 soles. Esa es la que está a 80 soles. Pero si tú ya quieres con un diseño personalizado, como esta, por ejemplo, que me llamó la atención del Resident Evil, o como por ejemplo ahí que tiene la de Spider-Man, miren, ahí tiene la de Spider-Man. Miren también cómo ha hecho el diseño, ¿no? También me llama la atención. Para la Play 3, miren, también. Ah. Esas son las que cuestan un poquito más, pues, ¿no? Igual, cuestan lo mismo, casi lo mismo. Entre 80 a 100 soles, dependiendo. 80, 100 soles, ¿no? Dependiendo del diseño. Y antes de continuar con el video, hacemos una breve pausa para recomendarte que también visites la tienda de Milagros en Polvos Azules, donde vas a encontrar mucho repertorio de consolas de última generación como la Nintendo Switch, PlayStation 5 a muy buen precio, también los modelos de Xbox, la serie X, la serie S modelo de Fortnite y una amplia variedad de mandos de última generación de PlayStation, de todos los modelos de Xbox, accesorios para tu consola y también el nuevo modelo Oculus Quest 2, consola que se está poniendo muy de moda. Así que te recomiendo que visites Videojuegos Milagros en Polvos Azules, primer piso, pasaje 20, tienda 11, donde vas a ser atendido con mucha cordialidad y si vas de parte de tu amigo Galmar vas a poder reclamar tu descuento de por medio. Ahora sí, continuamos con el video, mis amigos. Que incluso miren este otro modelo de la PlayStation 2 y se da el trabajo incluso Henry de ponerle edición limitada todavía, ¿no? A eso se le llama estrategia. Puede ser bastante. bueno, Claro, ¿no? Y esto Sí, viene con miren, ¿ah? lo que es Aña. una máscara réplica y un juego también. Y el juego de... Ajá, y el juego viene también con manual. El juego también viene con manual. Ajá. Ese está igual. Y cuesta un poco, no, entre 50 soles, 60 50 soles, Ajá, 50 lo aumentas 60 para soles. llevarte, si quieres ponerlo en tu colección, pues, ¿no? ¡Qué buen servicio! Tu caja de Spider-Man con
con la edición de la máscara. De la ¿no? máscara de Spider-Man. Ah, de Tobey Maguire. Ahí está, justamente ahí está mi amigo Tobey Maguire, miren. Ujú. Ahí está. Y bien diseñado, mira, parece como que si en realidad sí hubiera salido Sí, esta edición, ¿no? Sí. Es que también debo basarme en los colores, pues, ¿no? Ah. Los colores de época, pues, ¿no? Si estoy en los 80 tengo que bajarme en tonos pasteles, si estoy en los 90 tal, en los 2000 Ah. ¿qué tonos, pues, ¿no? Sí. Y es un tema de diseño. Sí, mis amigos, y miren, como pueden ver, hay muchos diseños. Por ejemplo, acá tiene el diseño de Zelda de Super Nintendo. Este de aquí, el de las tortugas. Miren, Acá sí. sale el tecnódromo atrás, que me pareció bien chévere colocarlo. Sí, esta sí fue creada, pues, ¿no? Sí, esta también fue fue creada, ¿no? sí. Porque esta no salió. Pero si tú la ves, es como que sí hubiera, o sea, el diseño, la creatividad de poner las imágenes del cartucho, incluso como Henry nos comenta aquí, tuvo el ingenio de poner el tecnódromo, incluso con los escenarios, creadores. los creadores. O sea, es como que sí, prácticamente te hace pensar como que sí hubiera salido esta caja, pues, ¿no? Claro, claro. Sí, qué buen diseño. Están iguales, pues, ¿no? Igual, 120 cualquiera. 120. La de Super 120 porque son el mismo tamaño. Sí, aquí incluso ahí está el Donkey Kong Country. Sí, incluso acá de Street Fighter Sí, también. esta es la versión japonesa. Ujú. Y también adentro viene con su Tecnopor y manuales en japonés. Ah, ya. Incluso también tiene por acá el de Mario Kart, miren. Estas ya son para la Super Creo que la Famicom. Super Nintendo te piden bastante, pues, ¿no? Super Nintendo sí. Super Nintendo sí. Miren, ahí están todas las cajas. Una de las cajas que más me llamó la atención también de aquí de Arcano es que también te hace el diseño de las cajas de la Game Boy clásica. Que hoy en día encontrar una Game Boy clásica con caja y manual es complicado. Y si la llegas a encontrar tiene un alto valor o muy alto el precio, ¿no? Y prácticamente vas a tener que tener tu consola Game Boy clásica a la intemperie. Y ellos aquí te pueden hacer el diseño exactamente igual de tu consola de Game Boy. Coméntame, Henry, viene también en el interior todo con su Tecnopor, su manual. A ver. Este no, es una caja más sencilla. También podemos hacerlo Tecnopor, pero este lo hicimos en este modelo de acá. Ah, ya, en la que venía el cartoncito ahí adentro, ¿no? Ajá. Para poner la consola. Este no trae los manuales, pero sí, también le hacemos manuales. Sí, también le hacen Sí, manual. ya le habremos sacado para algún cliente darle. Viene con Ujú. sus manuales, póster de época y suscripción. Ah, Todo lo que hacemos siempre tratamos de poner, bueno, todo le vamos a poner manual, póster y suscripción. ya. Siempre va a ser Siempre va a ser así. Sí, porque Siempre. una caja solita como que nos parece Sí, claro. ¿Sabes qué? Llévatelo con todo, recuerda cómo era con todo lo que venía. Ese es un verdadero hombre. Y coméntame, Henry, ¿qué precio tienen? Ah, estas están 40 soles. 40 soles. 40 soles. Cualquiera está 40 40 soles. 40 soles, ¿ah? Buen precio, ¿ah? Mm. Buen precio. Y por acá tenemos también el modelo de la caja de la Nintendo DS, ahí está del 25 aniversario de Mario Bros. Si es que hoy en día conseguiste la consola pero no tienes la caja, la puedes mandar a hacer aquí. Claro. Incluso también tiene el de la Game Boy Advance, como pueden ver ahí en pantalla. Ujú. Coméntame cuáles son los precios de este ejemplo. Igual, 40 soles cualquiera. 40 soles cualquiera. Igual. 40 soles, miren. Viene con su interior, manuales, eso también. Ojalá que alguien la pueda conseguir, la tenga, ¿no? Porque Sí. este es bien difícil de conseguir. esta Claro, consola. sí, miren, ahí está, 40 solcitos. Ujú. Vuelvo a recalcar, algo que me llama la atención bastante de aquí de Arcano es de que te puede hacer el diseño de tu caja con el diseño de videojuego que tú desees. Aquí hay otras dos consolas que me llamaron la atención de la PC One, que esta de aquí es del Resident Evil 3, miren, ahí está, del Nemesis. Y por acá tiene una que me llama la atención también, que está linda, la de Metal Gear. ¿Ah? Eso no me lo esperaba. Y estas de acá también vienen obviamente con su Tecnopor, con sus manuales, Sí, con todo. con su ¿no? Tecnopor, viene con manuales, todo. Acá también viene para el serial. Ahorita no tengo el Tecnopor, pero también viene el Tecnopor. En la página pueden ver los videos donde muestro todo el unboxing de cómo viene. Pero sí, estas son las cajas que más me piden. Esta de la Resident para PC One hay en la 2 y la 3. Y un cliente ahorita nos va a pedir también la 1 porque se ha comprado varias PC One para ponerle en cada uno. Ah, O ya. sea, es fanático de Resident Evil, así que quiere que le hagamos todo en Resident Evil. ¿Y cuál es el precio? De estas están 65 soles. 65 soles. Completas, con sus manuales, su Tecnopor interno y lo que, me olvidé decirte, a todos les damos la opción de que pueden mandarnos sus cereales. Ah, o sea, nos ya. mandan una foto y nos dicen, quiero que mi caja tenga este cereal. El No le cereal de la cobramos- consola. Claro, no Ajá. le cobramos nada más Ujú. y pone su cereal acá. Este muchacho me llena de orgullo. Tiene la caja más personalizada. Más personalizada. Ujú. En Nintendo, Super Nintendo.
Y miren chicos, por lo que había venido, aquí mi amigo Henry de Arcano tiene los diseños ya de mis cajas de Zelda. ¡Extremo! Porque es un cartucho un poco complicado de conservar, sobre todo el brillo del dorado. Y me da miedo pues de que se pele, ¿no? Claro, ¿No? claro. Pero miren, acá ya me diseñó la caja de los juegos de Zelda. A ver, vamos ¿No? a ir sacando algunos. Para que puedan ver cómo hace el diseño de los juegos de Nintendo NES. Igual todos lo entregamos así en su bolsita. Viene esto, viene manual, suscripción de época, esto que era el guardapolvo. El guardapolvo, ¿no? Viene póster y adentro está su... Ah, ya. Pues infaltable pues el Tecnopor, pues, Ajá, ¿no? obvio. Sí, su Le Tecnopor. ponían para que esté más altito, creo, ¿no? Así es. Ajá. Miren, incluso viene con el postercito del mapa, pues, ¿no? Ajá. Ahí está, del juego de Zelda, la suscripción de Nintendo Power y todo el manual. Miren, ahí está. Para que puedas completar el juego, en este caso yo ya completaría ahí mi juego. Ya seguro a futuro estaré buscando la caja, pero es un poco complicado porque encontrar un juego en Zelda en caja, pues estamos hablando de casi como unos 1000 soles, pues, ¿no? Y acá Sí. ya lo tendrías en perfecto estado, miren mis amigos. Ah, sí, porque pucha, ahorita conseguirlo es bien difícil. La impresión es Igual. fotográfica, el cartón también es un cartoncito durito, Ujú. que puede ser. Todo esto, igual el póster. El póster de Nintendo, ¿no? Miren. Igual el póster. Y todos los Power manuales. Infaltable. Y el manual. Y ahora coméntame, Henry, para que sepan, si alguien quiere mandarse a hacer sus cajas así de sus juegos de Nintendo, ¿qué precio tiene? Están costando 25 soles, siempre viene tu caja, en cualquiera sea en Super Nintendo, en Nintendo, y te viene eso y un póster. ¿Habría en todo caso, Henry, coméntame, algún descuento si alguien te pidiera 10 cajas? Sí, hay Sí. un descuento, ya pasa entre 20 soles, a partir de una docena a 20 soles. A partir de una docena en 20 Ajá, soles. ajá. Ya saben, chicos, miren. Entonces, yo sí les recomendaría que pidan así en cantidad, pues, ¿no? Porque Sí, te sale porque- más a cuenta. Sí, ¿no? te sale más a sale más a cuenta, cuenta. sí. Y miren, chicos, también te hace la caja del cassette de Super Nintendo. Buena calidad. Buena calidad. Y ahí está el Alien Wars. Y también viene con todo Henry. Claro, viene con todo, viene con los manuales, viene con la caja. Acá le he puesto más papelería, el cliente me ha pedido más. Ah, ya. Cuando me piden más ya. Esto es troquelado, Ahí todas las está. cajas troqueladitas. Claro, ese es el empaque como venía, pues, Ajá. ¿no? Ahí está con sus manuales, sí, suscripción. Ahí está el manual, pues, ¿no? Del Contra 3. He querido que le meta este póster. El póster de Contra, ahí está. Ujú. Oye, qué bonito, ¿ah? ¡Qué buen servicio! Bien hecho, ¿ah? Miren, ahí está el póster del Contra 3 de Super Nintendo. Este era el manual. Y con su manual. ¿Y qué precio tiene Henry, ah? Igual, todos son 25 soles. 25 soles. El manual aparte está costando 15 soles este manual. Ese de ahí. Sí, 15. Todos los manuales de Super, 15 soles. Y los manuales de NES que son más chiquitos, 12 soles. 12 soles. Pero en 25 soles te llega todo esto de acá. Esto y siempre tu póster. En Ah, la ya. edición que sea, Ujú. 25 soles siempre te llega tu póster y suscripción. Genial. Y luego por acá, miren, chicos, tenemos también hacen las cajas de las Game Boy, miren. Ahí está, sobre todo para lo de los Pokémones. ¿Y estos qué precio tienen Henry? Igual, 25 soles. También viene con su interior. Solo que ahorita no tengo los interiores porque como lo hacen uno por uno ya se acabaron los interiores. Igual, un póster y una suscripción de época. También Y- están los plateados. Ah, ya. ¿Dónde está? Incluso, miren, chicos, algo que me llama la atención es que también hace diseños personalizados, como por ejemplo este de acá, miren. Sí. El fútbol descentralizado, este es el horrible oye. Pues, ¿no? Sí, Que el sale horrible ahí, oye. ¿no? Miren, justo ahí está el puñetazo de Núñez a Copriva, ¿no? Sí, lo pidió el cliente. Sí, dijo, miren. te dejo carta libre para que lo hagas. Y tuve que meter a sí o sí uno de los maestros. Sí, ahí está, pues Daniel Peredo, Ajá. pues, ¿no? Igual, Claro. Oye, igual. qué genial, ¿ah? Qué genial.
Y coméntame, ¿cuánto está una cajita así personalizada? Igual, 25 soles, 20 soles, que viene un poco... Sí, ahí está el horrible, oye, ¿no? Ajá. Miren, Eso viene con así, todo, ¿ah? Claro, y un póster. Y el póster ahí está del descentralizado, justamente del partido, ¿ah? Ahí está. Sí, quedó chévere. Y cuéntame, Henry, ¿qué es lo que tenemos aquí? Ya, este es uno de los cartuchos de la Neo Geo, de la, creo que MBS. Un cliente nos mandó a pedir, me dijo, oye, tengo mis cartuchos de MBS. Yo ni sabía que era MBS, ni sabía que era Neo Geo. Pucha, me empecé a empapar y vi que estos cartuchos no tienen una caja, tienen una caja diferente. Y la cosa que me dijo, oye, hazme una cajita para este cartucho de acá. Y ya, pues tratamos de ponerle las etiquetas, hacerle una caja de cartón. Vi en un tutorial que las primeras cajas que se hizo para las AES eran en cartón. Yo no sabía eso de ahí. Claro, eran un cartón y de ahí pasaron a plástico. Claro, y pasaron pero a las plástico. del MBS no tenían caja. No tenían caja. Y es porque es el cartucho que va dentro de la consola del pinball. Claro, del pinball. Del pinball. Pero hay bastante gente que tiene estos cartuchos. Sí, Hasta ahorita los claro. tiene así arrumados si quieren, pues, ¿no? Igual, le hicimos la caja, hicimos un póster Miren. del COF. Este es el COF. Sí, que tenía. claro. Nos han mandado a hacer más, pero le he pedido que me preste este para poder enseñarlo acá. Y le hicimos un manual, que creo que este de acá viene con los combos. Sí, claro, es el de King of Fighter 2002. Ajá. ¿No? Qué bonito, miren. Le hicimos con todo ahí. Ahí está mi compadre Kei. Oye, con todos los peleadores, ¿ah? Sí. También encontramos. Y todos los combos, los trucos, ¿no? Claro, Para sacar claro. todas las magias, los Ajá. especiales. Qué bonito. Y Y ahora coméntame, Henry, ¿cuánto cuesta? Este de acá también igual, 25 soles. 25 soles. 25 soles. Cualquiera de las cajas ¿Y también te demora 7 días en hacer la caja de un juego? Sí, entre 7 a 10 días, dependiendo, pues, ¿no? Porque si hay varios clientes que me dicen, quiero una caja de tal, quiero una caja de tal. Entonces yo ya saco mis tiempos y le digo, pues antes de hacerlo, ¿sabes qué? Ya tengo pedidos antes, me voy a demorar este tiempo. Y la mayoría me dice, hermanito, ¿sabes qué? Así te demores un mes, pero yo quiero que me hagas la caja. Ah, ya. Y lo hacen, no hay problema. Y ya, Ya. pues lo hacemos. Ya, ya, Ujú. ya. Y miren, mis amigos, esta enorme caja de un caballero del zodiaco, ¿no? Sí, ambientada en lo que es los juguetes vintage Sí. de nuestra época. De Chaca de Virgo, ¿no? Ah, Chaca Ahí. de Virgo. Miren. Estos se hacen personalizados. El cliente me pide, oye, tengo una Famicom y quiero que sea de mi signo. Y ya en la computadora tengo todos los signos para cada uno. Ah, Mira, ya, podrías sí. hacer de todos los signos. Claro, de todos los signos. Miren, Yo quiero hacer todo ahorita el último es diseño, del ¿ah? patriarca. Me gustaría ser del patriarca. Ojalá que me pidan. Acá está el vintage de lo que es el manga. Ujú. Ajá, y viene así con la tapa. Como... Ah, incluso con la tapa así como la misma figura, ¿no? Exacto, igualito como en la misma figura. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! ¿What? Acá viene lo que es el Family Computer para que lo vean. Viene así, lo abres por acá. Y cuando abres acá, en el Tecnopor, a ver, vamos a quitar esto de acá. Te viene una cajita de Pandora del signo, o sea, de tu signo también te viene para que puedas colocar algún accesorio. Ya. Como la armadura, pues. como ¿no? la armadura. Como la ajá. armadura. Te viene todo para que puedas colocar acá las cosas. Y te viene igual, ¿no? Sus Sus manuales. y algunos póster también que quise hacer de acuerdo a cómo era de cada uno del signo, pues, ¿no? Claro. Y eso, que me han pedido las cajas para los caballeritos chiquitos. Y ahí estoy viendo cómo hacerlo. ¿Cómo pues, hacerlo? ¿no? ¿Y qué precio tendría esta caja? Esta de acá costando 120. 120. 120. 120 Sí, es un poco más chica, pero es un poco más difícil hacer el modelo, como tú ves con tapa. Y Ujú. aparte te trae la caja de Pandora del signo de cada uno. Excelente. Ujú. Muy bien, Henry. Más bien, muchas gracias por haberme mostrado toda la calidad de tu trabajo. No, la verdad, calidad A1. Y ahora vamos a ir con preguntas importantes. Coméntame, Henry, ¿cómo son las modalidades de pago? Ya, las modalidades de pago son por... tenemos tres, BCP, BBVA, Yape, o sea, plebe, depósito y también por físico, pues, ¿no? Es 50% de adelanto antes de comenzar el trabajo para poder comprar todos los productos, los insumos
y los otros 50 al terminar de... Al terminar, ¿no? Ajá. Y obviamente es 7 días, ¿verdad? 7 días para todo, porque como les digo, no tenemos. Lo que estás viendo acá son las únicas cajas que tenemos. Los restos se hace a pedidos. Porque también son un montón de modelos. Claro. Me llenaría de cajas. No sabes si van a salir en algún momento o no. pues, ¿no? Claro, sí, lo entiendo. Y ahora también quería preguntarte si haces delivery y cómo haces con los envíos de provincia. Ya, sí. Sobre todo eso, ¿no? Porque al ser una caja, al enviar a provincia, de repente se puede maltratar, de repente, entonces... Sí. Para eso tenemos mucho cuidado. Acá en Lima entregamos en el centro cívico, hay una galería Centro Lima, donde hay unas banquitas, ahí el cliente hacemos que abra la caja, que lo vea. En el outlet del Callao también, frente al aeropuerto, al costado, también hacemos ahí. En lo que es delivery, a veces cuando es siempre trabajamos con Shalom para provincia, pero también hay Shalom que va, Shalom Villa María, Shalom San Miguel, o sea, envíen de acá hacia allá. Y te cobran 15 soles, 10 soles, Ya. o sea, no es mucho. Y el paquete siempre que lo enviamos con esa provincia, todo es a Shalom y lo enviamos siempre en una caja y ponemos tecnopores a los costados, por todos lados, para que no se maltrate la caja. Sí, Le porque es un ponemos poco frágil complicado. también, sí. Ah, ya. Frágil le ponemos señores, le decimos, y siempre recordándole ahí al encargado, ¿sabes qué? Mi caja es frágil, son cajas decorativas que se pueden malograr y ya ellos ya saben dónde lo pueden poner. ¡Qué buen servicio! Entonces, Henry, invita a todos dónde te pueden ubicar, cómo pueden hacer sus pedidos. Ya, ok. Ahorita está habilitado lo que es la página de Facebook, Arcano Perú. Ahí pueden escribirnos también al número 9370-24815, que soy yo. Yo soy el diseñador, soy la recepcionista, soy casi todo acá. Así que me escriben y yo con gusto les puedo responder. A veces un poco ocupado estoy con los diseños, pero igual les respondo, no se preocupen. No se preocupen, mis amigos. Entonces, yo aquí abajo en la descripción también voy a dejar todos sus datos de nuestros amigos de Arcano para que ustedes puedan hacer sus pedidos, ¿no? Y el día de hoy voy a llevarme mis pedidos y ya los vamos a ver en casa. Sí, tenemos un regalito más para tus suscriptores, Martín, para que tengan una de estas cajitas de acá que has visto, para que puedan tener ahí. Así ¿no? que ya lo van a ver en casa, todavía no se vayan, mis amigos, ¿ya? Muchísimas gracias, Henry. Ok, cuídate. Muy bien, mis amigos, ya me encuentro aquí en casa después de haber hecho esta gran visita a nuestros amigos de Arcano. La verdad que sí quedé asombrado de las cajas customizadas que un cliente se puede mandar a hacer, como las de Resident Evil de PlayStation 2, incluso las de las Tortunillas de Super Nintendo, la de Robocop de la Nintendo NES y otras más que pudieron ver ahí. Y aproveché también para recoger mis pedidos, ya que encontrar los videojuegos de Zelda en caja son bien difíciles y están a un alto precio. Y como yo tengo los videojuegos en perfecto estado, me estaba dando temor porque ese brillo del dorado se va descascarando con el tiempo. Así que antes de comprarles un protector, quería más o menos que los videojuegos tengan su caja customizada. Ahí está, ya tengo completo y como pudieron verlo en el video, está con el manual, está incluso con el póster, los mapas y todo lo que trae este gran videojuego de Zelda de nuestro amigo Link. Así que con esto ya puedo estar tranquilo de que no se me van a rayar los videojuegos. Y también aproveché en comprar otra cajita que me hacía falta para una consola que tengo, que también la he estado buscando, pero el precio había estado bastante elevado en caja. Y yo ya tengo la consola, pero me faltaba la caja. ¿Y de qué consola es? Miren, mis amigos, de la Virtual Boy. Gran diseño, ¿no? Ojo, con esto no quiero incentivar el tema de la piratería, simplemente es para que tus consolas se conserven mejor. Pero si ya vas a comprar para poderlas vender, no te recomendaría eso porque son fáciles de distinguir, pero el diseño es genial. Y con esto, ahora sí mi Virtual Boy va a poder estar protegida, ¿no? Ya no va a estar a la intemperie y voy a poder tener por fin mi consola en caja. Así que si quieres hacer tus pedidos de nuestros amigos de Arcano, aquí abajo en la descripción te voy a poner el link de su página de Facebook y también todos sus datos de cómo puedes hacer tus pedidos. Y no me estaba olvidando de ustedes porque este video tiene un gran sorteo. Ahora sí viene lo chido. Así es, mis amigos, miren lo que nuestros amigos de Arcano nos han brindado para poder sortear. En primer lugar tenemos estas dos cajitas de los cassettes de Super Nintendo, cajitas custom. Ahí está, si es que tienes el cassette y te hace falta la caja de tu Donkey Kong Country o la del Super Mario World, aquí nuestros amigos de Arcano nos han proporcionado estas dos cajitas para poder sortear. Y también miren esta maravilla que nos ha proporcionado Arcano. Tenemos la caja customizada de Robocop de la Nintendo NES. ¡Madre de Dios! ¡Qué gigawatt! Gran maravilla, miren qué hermosa caja de esta
edición de colección de Nintendo que en realidad nunca salió en el mercado. Pero el diseño de esta caja customizada es genial. Incluso este guardatapa se saca y aquí ya está la consola de NES. Ah, caray. Eso sí me interesa. Esta cajita también customizada de Robocop la vamos a sortear. ¿Y cómo puedes hacer para participar de este sorteo? En este momento, nuestros amigos de Arcano en sus redes sociales de Facebook, el cual aquí abajo en la descripción te voy a dejar los datos, ellos van a estar compartiendo este video en este momento en sus redes sociales y lo único que tienes que hacer es darle like, obviamente, a su página de Facebook y comentar el video que acaban de compartir y en tu comentario etiquetar a 2 amigos para que puedas participar. Entonces tienes que darle like a su página de Facebook, tienes que comentar por qué te gustaría ganar una de estas cajitas y etiquetar a 2 personas en tus comentarios del por qué te gustaría ganar. Y ya estarías participando y en una semana haremos el sorteo y así que tú te puedes llevar alguna de estas cajitas, mis amigos. Y hasta aquí llegaría el video el día de hoy. Espero que les haya gustado, mis amigos. No te olvides de regalarme un like para poder seguir subiendo y seguir creando contenidos. Activa la campana, suscríbete a mi canal, vienen más sorteos. Y sígueme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, también en TikTok. Recuerda que ahora también tenemos Discord, donde también comparto información con varios de los seguidores. Y se viene un gran sorteo en el canal Chineando, el cual te recomiendo que lo sigas. Y nos vemos en un próximo video y nos despedimos, mis amigos. ¡Hasta luego! ¡Chau!